Alabado sea Dios, Señor del universo, soberano del día del juicio. Solamente a Él nos encomendamos, solamente a Él pedimos la guía y solamente a Él pedimos el perdón. Aquel a quien Dios guía, nada ni nadie lo puede desviar, y a quien Dios desvía, nada ni nadie lo puede guiar. Doy testimonio que no hay más Dios sino Allah, el único, sin iguales ni copartícipes. Y doy testimonio de que Muhammad es siervo y mensajero de Allah. El tema que vamos a tratar es la esencia misma y es el pilar fundamental de la relación entre Dios y sus criaturas. ¿Cuál fue el trato que Dios dio a sus criaturas desde que las creó, desde que dispuso todas las condiciones de vida para ellos? ¿Cuál es el trato que dispensa Dios a las criaturas en general y cuál es el trato para con el ser humano en general? ¿Y qué condiciones, qué prácticas de la vida diaria van a surgir como consecuencia del trato de Dios para con nosotros? Nuestro tema es la misericordia. Pues esta misericordia, esta clemencia, esta piedad es el pilar fundamental del trato de Dios para con sus criaturas. Desde el momento en que se da la creación, Dios es clemente, es misericordioso. Cada vez que crea algo nuevo, cada vez que dispone de circunstancias y condiciones especiales para sus criaturas, Él ejerce la clemencia, ejerce la misericordia, la tolerancia. Así también en el día del juicio final, Dios será clemente, misericordioso. Y nosotros siempre debemos confiar en su clemencia y su misericordia. Dios dice en el Sagrado Corán lo siguiente. ¿Y por qué vamos a mencionar la opinión o las palabras de Dios en el Sagrado Corán? Aquí es importante aclarar que tanto el Corán como la Sunna, los dichos y hechos del profeta Muhammad, son las bases de cualquier argumentación, de cualquier sustentación de una opinión dentro de lo que es la religión y la cultura islámica. Cualquier cosa que se diga respecto al Islam, respecto a Dios o a su profeta, cualquier cosa que se mencione de lo oculto, de aquello que no está al alcance de nuestros sentidos, debe ser necesariamente documentado y sustentado por alguna ley del Sagrado Corán o por algún relato auténtico de los dichos y hechos del profeta Muhammad. La paz y bendiciones de Dios sean con él. Dice pues Dios en el Sagrado Corán al respecto de la misericordia. Observa pues la misericordia de Dios, cómo vivifica la tierra después de haber sufrido una terrible sequía. Ciertamente Él es quien resucitará a los muertos, porque Él tiene poder sobre todas las cosas. Dice también, Él es quien envía los vientos como albricia de la llegada de su misericordia. Dice también, pero sabed que mi misericordia lo abarca todo, y se la concederé a los piadosos, a los que pagan el zakat y creen en nuestros signos. En estas aleyas vemos claramente que Dios dispone de las cosas de una manera misericordiosa y clemente, es decir, para beneficiarnos, para permitirnos sustentar nuestra vida en este planeta Tierra, tanto para los animales como para las plantas, para las criaturas en general. Pero poco a poco también Dios nos va mostrando de que existe una misericordia general para todas las criaturas y existe una misericordia especial para los seres humanos y para aquellos que son creyentes de entre los seres humanos, para aquellos que siguen la adoración de un solo Dios. Esta misericordia, tanto la general para todas las criaturas como la específica para los creyentes, es la base de la relación entre Dios y el hombre. Dios hacia nosotros es clemente y misericordioso. También es duro en su castigo, pero Él mismo ha dicho que su misericordia vencerá a su ira. Dice Dios en el Sagrado Corán, por cierto que hemos honrado a los hijos de Adán, y les facilitamos los medios para transitar por la tierra y el mar, y hemos proveído de cosas buenas, y los hemos preferido por encima de muchas otras criaturas. Dice también que ciertamente creamos al hombre con la más bella conformación. Estas son algunas muestras de la misericordia de Dios para con nosotros.
Dice también Dios en el Sagrado Corán: ¿y cuántos animales hay que no pueden almacenar sus propias provisiones? Pero Dios los sustenta y también a vosotros, y Él es omnioyente, omnisciente. Dice también: no existe criatura en la tierra sin que sea Dios quien la sustenta. Él conoce su morada y por dónde transita. Todo está registrado en un libro evidente. Y dice: Él es quien creó para vosotros todo cuanto hay en la tierra. En fin, hay infinidad de aleyas del Sagrado Corán que mencionan las distintas y variadas maneras en que Dios ha sido clemente y misericordioso con nosotros, a través de nuestra creación con una apariencia, con una forma perfecta, a través de dotarnos del uso de razón, del criterio, a través de darnos el sustento diario necesario para nuestra vida aquí en la tierra, y la misma conformación del planeta Tierra de forma que sostenga la vida humana. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en relación a esta misericordia de Dios? O sea, ¿por qué Dios insiste en mostrarnos su misericordia para con nosotros? Dice el profeta Muhammad lo siguiente: sean misericordiosos con los demás y entre ustedes, y perdonen que se les perdonará. Guay de los que dicen palabras vanas y guay de los reincidentes que reinciden a sabiendas sobre el pecado. Dice también el profeta: a los misericordiosos les tendrá misericordia. El misericordísimo, bendito y elevado sea. Sean misericordiosos con las criaturas. En la vida mundana, que Dios será misericordioso con vosotros desde el cielo. Aquí vemos claramente que toda esa insistencia y ese énfasis en la misericordia de Dios hacia nosotros es capitalizado por el profeta Muhammad para inducirnos y promover que nosotros al mismo tiempo seamos misericordiosos para con los demás. Es decir, que Dios se convierte en un guía y en un ejemplo práctico para nosotros, para que nosotros también practiquemos la misericordia con nuestros semejantes. Si es que esa manera de expresarse del profeta no se entendiera, el profeta tiene otras también maneras de expresarse. Aquí va una expresión mucho más directa al respecto. Dice: a quien no tiene misericordia por la gente, no le tiene misericordia a Dios, ensalzado sea. Es decir, que aquella persona que no es misericordiosa, que no es clemente, que no es piadosa con los demás, Dios no tiene por qué ser misericordioso con él. Especialmente de entre todos los seres humanos, los que más deben tener presente la necesidad de ser clementes, misericordiosos y piadosos, deben ser aquellos que detentan alguna autoridad, algún poder, alguna ventaja sobre los demás. Esos son los primeros llamados a practicar la misericordia. Esos son los primeros en ser invitados a sostenerla como pilar de su relacionamiento con los demás. Dice el profeta Muhammad: Señor, quien asuma cualquier autoridad por sobre mi nación y fuese tolerante con ellos, pues sé tú tolerante con él. Y quien asuma cualquier autoridad sobre mi nación y fuese duro con ellos, pues sé duro tú con él. Dijo también el profeta Muhammad a su discípulo Abu Dhar, le dijo: Abu Dhar, la autoridad es una responsabilidad que el día del juicio será una humillación y arrepentimiento, excepto para quien la asume adecuadamente y da a sus dueños los derechos que se le ha encomendado. Es decir, que dentro de las obligaciones de la autoridad está el ser clemente, el darle a las personas, por más débiles que sean, sus derechos. Y cada persona pues tiene infinidad de derechos otorgados por Dios. No hay que esperar ni a la Declaración de Derechos Humanos, no hay que esperar ni a la Asamblea de la ONU. Dios le ha otorgado a cada persona infinidad de derechos que se conocen desde tiempos inmemorables. Y la autoridad que no entregue, que no respete los derechos de aquellas personas que están bajo su cargo, pues tendrá un grave castigo. También la misericordia en el Islam no se limita a los seres humanos, sino que también se extiende a las otras formas de vida, a las otras criaturas. Dijo el profeta Muhammad, la paz y bendiciones de Dios sean con él, que una mujer entró al infierno porque encerró a un gato y éste se murió de hambre, porque ella no le permitía alimentarse por su cuenta y tampoco ella lo alimentaba. Y también Dios dice
que un hombre que descendió por las paredes de un pozo para dar de beber a un perro fue recompensado por Dios con la entrada al paraíso. Dice el profeta Muhammad que en toda criatura viviente hay una recompensa de Dios y que la misericordia y los actos de clemencia para con cualquier criatura viviente serán debidamente recompensados por Dios. También vemos la misericordia en la prohibición de hacer sufrir a los animales innecesariamente, en la prohibición de usarlos para tiro al blanco, en la prohibición de causarles cualquier dolor innecesario. Como verán ustedes, Dios es clemente y misericordioso con nosotros. Y Él espera, Él insiste en que nosotros seamos clementes y misericordiosos a nuestro nivel, con nuestras limitaciones, pero que seamos clementes y misericordiosos con nuestros hermanos, con los seres humanos y también con las demás criaturas y seres vivos que Él ha creado.